No me digas. Café con sabor amargo. Señores, gracias por estar con nosotros como cada martes en un programa más de Café con sabor amargo con don Luis Correa Mena. Don Luis, gracias por estar como cada martes. Un año, 8 meses, Luis Correa, de sana distancia. Sí, así es, Gerardo. Muy buenos días a la producción, como siempre. Muchas gracias a aquellos que nos oyen y nos ven a través de esta transmisión. 18 meses a partir del mes de abril llevamos transmitiendo en esta modalidad y pues ciertamente creo que más allá del uso eficiente de las tecnologías emergentes o que nosotros los viejitos descubrimos con la pandemia, como es la transmisión, como la hacemos ahora, creo que seguimos estando obligados, Gerardo, a cuidarnos, ¿no? Más allá del anuncio del levantamiento de las restricciones que el gobierno del Estado y a través de la Secretaría de Salud de Yucatán ha hecho. Me parece que una revisión de esos 18 meses nos indican con mayor claridad, con mayor veracidad, el momento de la pandemia que estamos viviendo en Yucatán, Gerardo. No sé si... Oye, Luis, ¿quieres? Oye, Luis, sí. disculpa que te interrumpa. Y qué bueno que dices esto, Luis, porque lo estamos platicando. Son 18 meses en el cual ningún gobierno, ni estatal, ni federal, ni municipal, estaban prevenidos, sabían qué iba a pasar, sabían cómo iban a reaccionar. Se hicieron, pues yo creo, prueba de error, pero Luis, híjoles, el número de muertos acá en Yucatán ha sido tremendo, el número de contagios ha sido tremendo. Eso de poner a medidas, pues se criticó, de restringir, porque creían que el virus atacaba más de noche, de las 11 a las 6 de la mañana. Pues sería importante, Luis, de que nos digan qué fue, o sea, qué se obtuvo, qué beneficio se obtuvo, porque para muchos alcaldes ese beneficio fue para aumentar simplemente sus clandestinos, Luis, como veo Motul, como Man, como Ticul, simplemente aumentaron sus clandestinos porque los mismos policías eran los que, ¿cómo se llama? Servicio del alcalde, me comentan, no puede ser, yo los dudo mucho, son muy decentes, aumentaron su venta clandestina. Pero además, el paradero de camiones que se cambiaron de un lugar a otro, ¿qué beneficio se obtuvo? Además, hijo Luis, los maceteros, todo eso, Luis, sería bueno que esperemos un informe transparente que nos digan, sí, este beneficio fue esto, y logramos abatir el número de contagios por esto, pero hasta ahora, Luis, pues no se sabe. Mira, Gerardo, creo que lo que tú planteas son diversas inquietudes o dudas. Me parece oportuno que lo hayas hecho para mí porque parte del comentario que yo quisiera hacer al respecto es que definitivamente siempre lo he pensado así, que el gobierno debiera ser su primera encomienda, su primera responsabilidad pública es dar certezas. Y cuando la comunicación no responde dudas, sino las aumenta, pues de alguna manera el gobierno en su conjunto, tal vez a través de su área de comunicación, que opera bajo premisas equivocadas, no está dando certezas sino inquietudes en la población. Mira, vamos a hablar de las cifras. Mira, aquí tengo las cifras que el otro día yo, en un repaso de X número de meses de la pandemia en Yucatán decía, y las quiero comparar con el momento que estamos viviendo. Mira, la pandemia arrojó los primeros muertos en Yucatán en el mes de abril del año pasado y fueron 35. A partir de eso, cuando la pandemia ya sienta sus reales o se desarrolla su presencia en el estado de Yucatán, los meses que menor número de muertos hubieron a partir de ahorita hacia atrás en retrospectiva fueron el mes de mayo y el mes de noviembre del año pasado con 174 muertos, ¿no?
Los meses de mayor contagio en el año pasado fueron también julio y agosto, con menos de 5,000 contagios. Resulta que el día de ayer se levantan, eso se anunció hace como 15 días, se levantan las restricciones en el estado con un comunicado de la Secretaría de Salud que hablaba primero del reconocimiento, del buen comportamiento de los yucatecos y de alguna manera el avance en el control de la pandemia. Y ahí es donde yo digo que la comunicación, en lugar de dar certezas, genera dudas. ¿Realmente el levantamiento de restricciones obedece a eso? Yo me he manifestado en innumerables ocasiones en el programa contigo, Gerardo, que yo no era un favorecedor de las restricciones. O sea, yo no pensaba que la economía nacional y específicamente la yucateca pudiera aguantar un estrangulamiento como el que las restricciones daban, o lo que demandaba la sociedad era una mayor apertura para tratar de sobrevivir económicamente la situación que derivó de la pandemia sanitaria. Es decir, la pandemia obligó o produjo que la economía se desacelerara y muchos negocios tuvieran quebranto económico. Entonces yo nunca me manifesté, después de que la pandemia ahí estaba, de seguir cerrando negocios, sino de decirle a la población claramente cuál era la situación para que, con el cuidado que tuvieran en sus actitudes, en sus actividades, pudiera no aumentarse o detenerse la pandemia, o no aumentar su influencia, su posicionamiento en la salud de los habitantes del estado. Mira, termina el mes de septiembre y el número de muertos es de 478. Entonces, no estamos, de acuerdo a las cifras, terminando un mes que podamos presumir de que vamos mejor o se ha terminado de lograr la situación pandémica que padecemos. No, he dicho que los meses de menor incidencia de muertos en el año pasado, cuando empezaba la pandemia, era de 173, 174. Pues ahorita 478 muertos. Y el número de contagios del mes de septiembre rebasa todos los récords anteriores. Llegamos a 8,404 contagiados por coronavirus en Yucatán durante el mes de septiembre. A ver, esas solo dos cifras riman con el anuncio que hace la Secretaría de Salud. Yo digo que no. Desafortunadamente, las cifras desmienten el contenido comunicacional de la Secretaría de Salud, que yo no le echaría la culpa necesariamente a la Secretaría de Salud, hombre, es lo que el área de comunicación del gobierno del Estado les hace decir. ¿Por qué no decir que no andamos bien, que hay que cuidarnos mucho, pero que se necesita eliminar restricciones que no están colaborando a controlar el número de contagiados y el número de muertos en Yucatán? Oye, Luis, disculpa. Tomadas, sí. Oye, disculpa, esto que acaba de decir es realmente la clave. Porque desde hace 18 meses hemos dicho, Luis, ¿por qué no puedes ser transparente y decirle y la información a las personas como si no se trataran de niños, sino como personas adultas a la sociedad? Decirles de frente, la situación es real, el virus mata, si no te cuidas, hay que cuidarse, pero nunca se ha hecho, Luis. Siempre se dan excusas. Mira, cuando no ha sido transparente. Siempre he comentado contigo, Gerardo, y para que lo escuche el auditorio, es mi opinión, que la comunicación tanto estatal como federal siempre ha privilegiado el tratar de decir que las cosas ya pasaron, que estamos bien, que no hay problema, que no pasa nada, ¿no? Y desgraciadamente sí ha pasado. Bueno, en Yucatán ya son más de 6,000 el número de muertos. ¿Y cuántos son 6,000? ¿Cuántos son 478? Mira, yo lo comparo con otras noticias, Gerardo. La noticia de la evaluación del número de muertos por accidentes de tránsito en Mérida es de 133. Esa es la noticia. O sea, esa noticia que lleva a inquietarse a la población de que no estamos haciendo lo suficiente en materia de vialidad
o en materia de control de tránsito, que lleva 133 muertos. Pues resulta que la pandemia, 133 muertos durante los 9 primeros meses del año. O sea, de enero a septiembre murieron por accidentes de tránsito 133 personas. Y por la pandemia, por coronavirus, por no lograr controlar esto y por no cuidarnos suficiente o como quieran la mezcla de razones por las cuales ocurre esto, solo durante el mes de septiembre murieron 478 personas. A ver, 478 personas en un mes por COVID y 133 por accidentes de tránsito. Entonces, a ver, nos preocupamos mucho, con razón, porque ojalá y no muriera nadie por accidentes de tránsito. Pero resulta que por COVID en un mes mueren casi 4 veces los que mueren en 9 meses por accidente de tránsito. Entonces resulta que muriendo tantos como murieron el mes pasado por COVID, la Secretaría de Salud, o mejor dicho, la comunicación oficial, dice, ya estamos bien, hemos logrado controlar esto, felicidades a los ciudadanos, quitemos las restricciones. Oye, Luis Correa sigue diciendo que las restricciones debieran seguir. No se me malinterprete, soy claro en decir que estoy a favor del retiro de las restricciones, toda vez que inclusive con las restricciones no se ha logrado el control de la pandemia. Entonces resulta que esas medidas no están ayudando suficientemente a la disminución del número de contagios, ni tampoco a la disminución del número de muertos, porque se ha incrementado. Bueno, yo digo 478 muertos, 425 hubieron en agosto, 296 en junio, 187 en mayo. A ver, tenemos más muertos hoy y había las restricciones. Entonces resulta que la decisión de levantar las restricciones por no ayudar a controlar la pandemia y por requerimiento de reactivación económica, hombre, yo estoy de acuerdo. Nada más que no se dé la información o la comunicación inadecuada que lleve a un exceso de confianza de los habitantes de Yucatán y que haya un incremento tanto en el número de contagiados como en el número de muertos. Pero Luis, pero acá pasa lo interesante que le hemos visto cómo se maneja. Te envían el reporte y te dicen, hay tantos hospitalizados, hay tantos contagios y solo 15 muertes. O solo 17 muertos, o solo 20 muertos. Solo 20 muertos el día de hoy. Pero esos 20 muertos por cada día, o 15 muertos por cada día, Luis, suma la semana y suma el mes. Y eso es lo que no se vale. Una muerte es una muerte, Luis. Pero simplemente te la meten disfrazada, tú das la información, pero cuando haces la sumatoria, como lo estás haciendo tú, dices, wow, espérate, como que no queda nada más 15. Y esto es lo que pasa. Sí. Maneja una información de tal forma que no son transparentes. De alguna manera, la comunicación, en primer lugar, intenta decir que el gobierno ha sido exitoso en su trabajo de controlar. Y como bien tú decías, pues realmente la eficacia de las medidas que se tomaron, que la población inicialmente aceptó a pie juntillas. Acuérdate, en abril y mayo que nos encerramos absolutamente en las casas, al solo llamado, en el caso de Yucatán, del gobernador, porque todos estábamos dispuestos a hacer mucho para evitar también mucho daño. Resulta que las medidas fueron faltas de demostración de su eficacia, muchas de ellas, al menos no conocemos las cifras que demuestran su eficacia, y sí de alguna manera surgen los cuestionamientos cuando yo te digo, a ver, el mes pasado murieron más que, de los 18 meses de pandemia, más que 15 meses de la pandemia. Y resulta que dicen que ya no se requieren esas medidas, entonces resulta que no obedecen a que hayan sido medidas eficaces de control de la pandemia. Ni eran medidas suficientemente eficaces y se están retirando por otras razones. Entonces yo lo que de alguna manera reclamo con este comentario que hago es que no nos digan, o que la comunicación no sea educativa, por llamarle de alguna manera, pedagógica, aclarante, informadora,
que la comunicación sea encubridora, que la comunicación sea distractora, que la comunicación alienta o aliente la irresponsabilidad en la conducción de los ciudadanos. Eso es lo que a mí me parece mal y lo que de alguna manera, pues, mi comentario reclama. Es la realidad que tenemos que vivir, la viviríamos mejor si la comunicación gubernamental fuera responsable en decirnos las cosas como son para que tengamos certezas y no más dudas al respecto de las razones por qué se ponen o por qué se quitan las medidas que el gobierno implementa en nuestro estado. Se han quitado las restricciones, muy bien, señores ciudadanos, las cifras son las que presento, estas son cifras oficiales, tal vez pueden ser peores, pero las cifras oficiales indican que tenemos una necesidad de seguir siendo muy cuidadosos porque los contagios ahí están y desgraciadamente los muertos también. Luis, de veras, híjoles, no sé qué pasa con esos gobiernos, tanto estatal como federal, porque te vas al gobierno federal, Luis, y es un verdadero show. Sigue el show y de verdad, y le hemos dicho, el principal actor, el principal maestro de ceremonias de ese circo, llamada la 4T, se mete ahora con reformar nuevamente ¿cómo se llama? La energía eléctrica, la reforma eléctrica. La legislación energética. La legislación. Y en este show parece que ahora sí, los aliados se rompen y Alito dice, dame chance y consulto a mi base, o sea, a mí, porque como yo soy el presidente del partido, pues lo que diga mi partido, o sea, yo voy a ver si también me uno a la 4T para que no me vayan pues a fiscalizar, Luis, porque, híjoles, o sea, ¿de qué pasa de veras? Esa falta de transparencia se da en todos lados y con la 4T ha sido peor. Mira, yo creo que en este momento en particular estamos allá inmersos en un pugilato entre lo folclórico y lo trascendente. Y de repente adquirimos formas folclóricas para encubrir lo trascendente y así anda jugándose la realidad en ese pugilato, la realidad nacional. Mira, es un hecho, tú ya lo planteaste, que el presidente presenta una iniciativa de contrarreforma, de reforma, de retroceso, de modificación de las condiciones del futuro de la energía en este país. Y ahora lo que está por verse es cómo van a actuar frente a esa iniciativa los legisladores. Y entonces hay varias cosas que tomar en cuenta. Por un lado, la propia iniciativa. La propia iniciativa lo que hace es restringir la participación, directamente la participación de inversionistas en la generación de energías limpias para darle prioridad a una empresa decadente como es la Comisión Federal de Electricidad, a quien, pues yo, independientemente de la gente que crea en el presidente o no, todos los días vemos las mentadas de madre de miles de gentes en las redes contra la empresa de calidad mundial, ¿no? Resulta que la CFE no ha dado a lo largo de los últimos años principalmente suficiente satisfacción, por un lado, a la necesidad de energía suficiente para la economía del país, para mover al país, y por otro lado no ha dado suficiente respuesta de dos cosas: cuestión económica y cuestión ambiental. Es un hecho que en el mundo todo el mundo está intentando y exigiendo a su vez que se invierta en energías que dañen menos al planeta. Pues resulta que el presidente Andrés Manuel considera más importante que salvar al planeta y apoyar en la economía a los mexicanos, salvar la empresa del país. La empresa. Entonces resulta que prefiere tener una empresa que esté mal y que produzca mucho perjuicio a los mexicanos
que permitir que la inversión genere energías limpias y suficiente energía para sostener al país y su desarrollo. Entonces, ahí está la iniciativa. Es para muchos, para mí también, un retroceso muy grande. Costó mucho tiempo, yo creo que nos tardamos tiempo de más en que los políticos que tomaban la decisión se pusieran de acuerdo para impulsar una apertura del sector energético que atrajese inversiones, aun cuando hubiera que generarles condiciones preferentes, tanto en la inversión como en la adquisición del producto generado, que es energía, para que pudiera haber esa inversión en México. Ya que se logra, llega un presidente que quiere borrarnos de un plumazo, prácticamente, o de un dedazo, llamémoslo de otra manera. Oye, entonces, sí. Luis, pero presidente, la comisión es importante el carbón. O sea, el futuro es el carbón. Por eso tienes al senador Badiola ya, el rey del carbón, junto con Bartlett. Entonces, espérate. Oye, ¿de qué se trata este juego? De veras, de verdad, Luis, es difícil entender en qué mundo vive el presidente, porque obviamente él siempre tiene otros datos, ¿no? Y tal vez en su mundo paralelo no lo entendemos los mexicanos. El presidente vive en el mundo de sus intereses. A ver, ahí podemos ir pasando a la segunda parte. Una cosa es la iniciativa y otra cosa es cómo van a actuar los legisladores frente a esa iniciativa. Y aquí empiezan los asegúnes. Hay claro un grupo opositor conformado básicamente por el PRD y el PAN, y al cual parece sumarse sin formar parte del bloque, pero en su posición parece sumarse Movimiento Ciudadano, ¿no? Donde está la gran incógnita es qué va a hacer el PRI, porque pareciera que el PRI está haciendo cálculos políticos, no evaluación de intereses nacionales, ¿no? Resulta que Alito, que ya en otro tema hablamos de que Alito y sus decisiones, específicamente en Campeche, ayudaron a que ganara Morena la gubernatura, y ahí se está dando el aterrizaje de Morena en los territorios estatales. Pues resulta que ahorita tenemos una decisión de trascendencia donde el PRI pareciera, al menos en el discurso de su presidente, inclinarse por respaldar el interés de la empresa mexicana, de la empresa nacional, en contra de la apertura del recibir inversiones que, como digo, tiene dos objetivos principales: el cuidado del medio ambiente, o sea, generar energías que dañen menos el planeta que habitamos, y dos, generar suficiente energía y apoyar el desarrollo económico de México. Entonces, el cálculo político está rebasando el interés nacional, ¿no? Y entonces aquí es donde dices, ¿dónde vive el presidente? Porque esto está ligado en su mundo, en su interés. Él anuncia claramente en la mañanera, el presidente Andrés Manuel, que él va a estar pendiente de la votación de cada uno de los diputados, ¿no? Que los va a exhibir, él se va a dedicar a exhibir en su comunicación el comportamiento de los diputados, entre amenaza o como se le quiera ver, él así lo expresa. Y concluyo, remata ese anuncio de supervisión y monitoreo del comportamiento de voto de los legisladores, diciendo, y los vamos a exhibir y los vamos a dar, porque no somos tapadera de nadie. Mira, cuando yo digo que el presidente vive en su interés, hombre, me refiero a expresiones como esas, no somos tapadera de nadie. Cuando estamos pasando la primera semana del impacto de los Pandora Papers, donde aparece gente vinculada con él, y resulta que en ese caso, y en el caso de Pío, y en el caso de Irma Heréndira, y en el caso de Bartlett, y en el caso de su prima, entonces sí hay que ser tapadera, ¿no? Entonces resulta que un presidente que todos los días embiste a ciudadanos y acusa sin pruebas a ciudadanos mexicanos,
y va el golpe sin que haya que acreditar nada que lo sustente. Resulta que cuando hay cosas que lo sustenten pero involucran a los suyos, entonces sí es tapadera. Entonces, por eso te decía cuando tú preguntas en qué mundo vive el presidente, en el de sus intereses. A ver, para él es más importante el mensaje que manda que lo que dice inclusive o lo que hace inclusive, el mensaje que quiere mandar. Y entonces en eso construye su narrativa y él está tratando específicamente en esta cuestión de la iniciativa de reforma energética, para mí, de dar un golpe a la economía nacional. Para mí, me parece que lo que intenta es un paso de avanzada en la destrucción de la economía nacional. Él quiere apresurar el paso. Creo que, además, no debiera sorprender a nadie. Él anunció que iba a revertir todas las reformas que se habían logrado en los años pasados con acuerdo de todos los políticos en este país. Él anunció que lo iba a hacer. Entonces, no debe sorprender a nadie. Lo que sí debemos preocuparnos y ocuparnos es quiénes le siguen el juego en esto, quiénes defienden su cálculo político y quiénes defienden el interés nacional, quiénes quieren ahuyentar las inversiones, quiénes quieren que México disponga de menos recursos para enfrentar sus necesidades y quiénes quieren reconstruir un sistema de control desde el gobierno de la realidad nacional. Quienes quieren vivir en el México que dependa de la dádiva gubernamental, de una población que coma como cachorritos de la mano del amo y no un país que tenga las condiciones para desarrollarse y defender sus necesidades por sí mismo. Eso es lo que está en juego. ¿Y por qué digo lo del folclore y al principio el folclore y la trascendencia? Hombre, porque en esto también veo un presidente que dice una cosa y todos los días hace otra. Estamos presenciando el affair, el episodio de que el presidente no quiere ir al Senado de la República a atestiguar, porque a eso va, él no le entrega, él va a atestiguar la entrega a Ifigenia Martínez. Oye, Luis, discúlpeme acá, pero la verdad tiene razón, Luis. Lo quieren dejar mal. O sea, esa malvada de Lili Telles, Luis, lo quiere dejar como si fuera un endejo, como realmente le quiere, ¿cómo se llama? Dejar en ridículo, Luis. Pobre presidente, Luis, no hay que ser tan gandalla. Él nunca fue así. ¿Cuándo hizo algo diferente? Si él nunca le faltó respeto a nadie, nunca, ¿cómo se llama? Jamás. No se vale, esa Lili Telles es una malvada. Pero qué fuerza tiene Lili Telles, Luis, por favor. Ese es el folclore. Ese es el folclore, pero voy a tratar de llevar este folclore a lo trascendente. Pero vamos a empezar con el folclore. El presidente anuncia que no quiere ir al Senado a atestiguar la entrega de la medalla Belisario Domínguez, máximo galardón mexicano entregado por el Senado a mexicanos que se han destacado a lo largo de su vida, por su lucha social y política, etcétera, que se va a ser entregado a Ifigenia Martínez. Bueno, a ver, ¿por qué no asiste? Por un Twitter de Lili Telles que dice es el máximo violador de la Constitución que hay en México y debemos enfrentarlo. Y el solo tuit de Lili Telles, pues al menos eso es lo que explica el presidente en una mañanera, Lili Telles va a ofender y la investidura presidencial merece respeto. Voy a seguir en el folclore. Ahora resulta que acudir ante una eventual amenaza, que no es tal, pero bueno, una eventual amenaza de Lili Telles de faltarle al respeto, le es importante, no así le fue importante el desparpajo de la vestimenta que trascendió en todos los medios gráficos del mundo, diría yo, o cuando menos en una parte del mundo, cuando recibió a Kamala Harris con los pantalones sucios, las mangas desalineadas del saco y los zapatos sucios. Por eso digo que le importa más el mensaje a él. Él manda un mensaje a su mercado de que él
no le importa lo no importante que es la vestimenta, y él está con el pueblo en esa ocasión. Pero esa falta de respeto folclórica, repito, porque no es la trascendente, cotidianamente la usa el presidente, hombre. Hombre, cuando la reunión internacional a base de Zoom o a través de Zoom, que él tenía el cuello totalmente salido de la solapa del saco, eso a él, sigo en el folclore, no le representa ninguna ofensa a la investidura presidencial. Ahora quisiera yo irme más allá de la anécdota y el folclore a lo trascendente. Hombre, el presidente de México le falta todos los días a la investidura presidencial cuando no actúa como presidente de todos los mexicanos, cuando encubre a los suyos y señala a los ajenos, cuando evade las responsabilidades que tiene en todos los temas importantes de este país. Es más importante, por eso digo que el México se debate entre el folclore y la trascendencia. Para el presidente de la República de hoy, que es Andrés Manuel López Obrador, aunque no nos guste a muchos, por la forma en que lo hace, no porque sea presidente, porque fue electo democráticamente y allá, sí, mis respetos, resulta que es más importante señalar a los diputados que voten en contra o a la Lili Téllez que lo amenaza de faltar al respeto a la investidura presidencial. Le es más importante que ser responsable frente a los temas graves y realmente trascendentes de la realidad nacional, como son economía, salud y seguridad. Un presidente que todos los días le falta el respeto a su responsabilidad, por tanto a la investidura presidencial, reclama que Lili Téllez lo vaya a ofender. Qué triste hoy la realidad nacional de debatirnos entre el folclore y lo verdaderamente trascendente. Pero lo único que se acredita con esto es que el presidente vive en su mundo y en sus intereses. Y México, como siempre, o varias veces he dicho, bien, gracias. Señores, don Luis Correa, hasta la próxima. No me digas, no me digas, no me digas. Café con sabor amargo.